también, ok, estoy mal con mi pareja, estoy mal con mi novio, tengo la capacidad de la madurez de acercarme y decir, démonos un tiempo, se acabó la relación, en esto tenemos que cambiar los dos, o sea, hablar. La gente quiere comunicarse, la gente necesita hablar, necesita decir lo que le está pasando, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, lo que está sufriendo también. Nombre a lo que yo siento y poder conversar. Esto me pasa, tengo ira, tengo ansiedad, tengo frustración y darle nombre. Y en medida que yo lo voy reconociendo y lo voy dando nombre, puedo ir sanando. Una palabra que tiene mucho poder y que va a generar mucha incomodidad y molestia a nosotros es que vos aprendas a decir no. De corazón a corazón, hablemos juntos tú y yo. Lo que siente mi corazón, lo que siente tu corazón. Hola, bienvenidos a todos a nuestro nuevo episodio de Corazón a Corazón. Agradecerles por acompañarnos y seguir en nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por sus comentarios. Lo que hacemos en este canal, como siempre se los decimos, es de corazón. De ahí el nombre del canal, de corazón a corazón. Esperamos llegar a muchos de ustedes y sabemos que el tema que vamos a desarrollar hoy día también va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Sí, el tema que trataremos en este día es el poder de la palabra. Sí, si bien es un tema que en todos los videos hemos estado tocando, de a poquito hemos estado mencionando cuán importante es el cómo hablamos, el cómo nos hablamos, pero hemos considerado necesario profundizar más en este tema porque sabemos lo importante que es y lo poderosa que es la palabra. Así que muchas gracias y comenzamos. Sí, y empezaremos con un ejemplo, con lo que todos conocemos, los que hemos leído la Biblia, ¿no? Que Dios creó el mundo con la palabra. Entonces, qué importante es el reconocer que al ser hijos de Dios somos co-creadores también nosotros y permitirnos analizar y descubrir qué es lo que estoy diciendo con mi palabra, porque mi palabra puede edificar, pero también puede destruir. Y en esto de ser nosotros co-creadores con Dios, es importante saber que nuestra palabra debe ser bien usada, ¿sí? Dios cuando creó el mundo, cada cosa que fue creando, Él fue bendiciendo cada cosa. Terminaba de crear el cielo y el mar y Él decía, esto es bueno, ¿sí? Creó los árboles, los animales y decía, esto es bueno, ¿sí? Y solo de nosotros, de los seres humanos, él dijo, esto es muy bueno. Y por eso nos puso a cargo de toda la creación. Entonces, en ese ponernos a cargo, miren lo importante que es la palabra que la Biblia especifica que es Adán el que le puso nombre a todas las cosas. Tenemos esa capacidad junto con Dios de poder nombrar las cosas y ubicarlas en un tiempo, en un espacio y diferenciarlas de otras cosas, ¿sí? Desde ese momento la palabra es importante. Claro, y reconocer qué estoy diciendo, ¿no? Nosotros siempre tocamos aquí en este canal a los papás, porque creemos firmemente que de la familia emana todo, nos sale todo. Entonces, qué importante analizarnos de cómo yo estoy dedicándome a mis hijos, qué les estoy diciendo, qué les estoy transmitiendo. Hay palabras de amor, hay palabras de regaño, de autoridad. Entonces, fijarnos en eso, porque a veces con la palabra herimos y con la palabra también edificamos. Una mamá puede bendecir a los hijos diciendo lo lindo que son, por el hecho de que ya están en este mundo, ya es una bendición para la mamá y para el papá.
Entonces, ir construyendo desde la palabra. Qué importante, ¿no? Desde la palabra. Y todos creo que conocemos a alguien que dice, ¿no? Mi hijo no vale para los estudios, mi hijo es dejado, mi hijo toma, mi hijo fuma. Yo creo que al nosotros reconfirmar eso, estamos haciendo mal uso de la palabra. Podemos encontrar, como decíamos, creo que en el primer episodio, buscar las cosas positivas de los chicos. En este caso, mi hijo es bueno, mi hijo es compasivo, mi hijo es dulce, mi hijo es estudioso, mi hijo es respetuoso. Irle dando valor a esas cosas que yo creo que a muchas personas nos parece sencillo, pero eso es lo que edifica a una persona, el tener buen corazón, no simplemente el tener buenas calificaciones en el colegio o en la universidad. Y como dice Noemí, nosotros siempre ponemos como énfasis en los papás en las casas, porque va a depender de los papás cómo vayan creciendo los niños, cómo vayan madurando los hijos, cómo vayan tomando conciencia del mundo que los rodea y cómo vayan también ellos nombrando al mundo en el cual se van a ir desarrollando, van a ir creciendo y van a ir conociendo. Y quizás para analizar cómo le estoy hablando yo a mis hijos, a los niños, a los adolescentes que están en casa, el papá y la mamá, quizás deberíamos como adultos mirarnos un poquito y tratar de descubrir cómo me han hablado también a mí, porque mucho de lo que yo soy como persona, como varón, como mujer, y después como mamá y como papá, tiene que ver con todo lo que yo he escuchado de niño, con lo que nuestros propios padres nos han ido diciendo directamente, o quizás decían indirectamente al charlar con la vecina, con la hermana, con los abuelos, que ellos siempre preguntan ¿y cómo se porta tu hijo? ¿Cómo se porta tu hija? ¿Cómo es el nene? ¿Cómo es la nena? Y de acuerdo a eso, el papá o la mamá, que es insoportable, que me hace renegar, que no me deja tranquila, o que es tranquilo, que es calmadito, no molesta. Y el niño, aunque ustedes no crean, no de todo consciente, pero siempre escuchando, esas cositas se van quedando adentro y van moldeando la personalidad del niño. Entonces, comenzar a mirarnos como adultos, que tenemos esa capacidad de mirarnos y de ir hacia un pasado y tratar de recordar a ver qué palabras se han repetido en mi infancia, qué palabras se han repetido en mi adolescencia, en mi juventud quizás también, y cuáles de esas palabras tienen fuerza todavía dentro de mí, ¿sí? Porque dentro de mí, ya como adulto, sigo siendo el niño al que le decían no servís, no vas a llegar lejos, siempre vas a terminar arruinando las cosas, todo lo que haces lo haces mal. Y dentro de nuestro corazón, el adulto sigue siendo ese niño que piensa que no sirve, que todo lo arruina, que todo lo que hace lo hace mal. O al revés, quizás si es que hemos escuchado buenas palabras, no, él es tranquilo, él siempre ayuda, siempre colabora, a él todos lo quieren, y capaz que como adulto yo no me doy cuenta, pero soy ese niño al que todos quieren, el que siempre está dispuesto a ayudar, y todo eso está fundamentado en las palabras que yo he escuchado de niño en mi casa. Sí, nos podemos dar en cuenta en WhatsApp, en Instagram, tenemos la opción de fijar un mensaje importante. De la misma forma, las personas inconscientemente lo vamos fijando algunas palabras que nos han dicho o algunas palabras incluso que nosotros nos creemos, porque a veces puede ser que la gente no nos diga directamente, pero a veces nosotros suponemos que eso nos quieren decir y lo vamos guardando y lo vamos dejándole ahí y crecemos con esa idea, ¿no? Que a veces que nos dicen, a veces el simple, yo que sé, una mirada, una actitud. Entonces también ser conscientes de cómo yo miro, cómo
son mis gestos, porque una palabra, una mirada también puede decir mucho. Hay palabras denigrantes y hay miradas que nos edifican, que nos nutren. Una mirada dulce de una mamá, yo imagino que la mirada dulce y tierna de los hijos, pues debe ser como lo mejor de la vida, ¿no? Y a veces hay personas, o creo que todos en algún momento hemos visto mal y nos quedamos con esa idea de que qué me dijo y vamos guardándonos y decimos, no, es que yo a esa persona le caigo mal y vamos haciendo un montón de suposiciones. Yo creo que tenemos que ser bastante empáticos. Yo creo que la empatía cambia todo. Tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, porque si bien es cierto, nadie somos perfectos, absolutamente todos tenemos defectos, pero yo creo que cuando las personas están o estamos demasiado heridas, buscamos justificar mis actitudes. Ok, yo soy, yo que sé, mal carácter, yo no tengo paciencia, y me justifico diciendo, ay, es que a mí me hirieron, ay, es que a mí me hicieron daño, y voy por el mundo dejando esa herida ahí abierta, y voy diciendo a todo el mundo que siento, y voy también por la vida victimizándome. O sea, es que a mí me hicieron esto, a mí me engañaron, a mí me golpearon. Entonces voy diciendo lo que quiera. Justamente en esta semana lo que conversamos, qué nos está pasando como sociedad. Si uno entra a un video de TikTok, de cualquier red social, uno ve los comentarios de la gente, y los comentarios, el 90% son comentarios negativos, son comentarios denigrantes, y uno dice, bueno, ¿qué herida tendrá estas personas, ¿no? Que, como yo digo, se escucha feo, pero es la verdad, vamos vomitando. O sea, no me cae bien esta persona y comento y digo lo peor. Entonces, y eso es lo que como decías tú, ¿no? La boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, cuidemos nuestro corazón, seamos más empáticos, amemos a la gente como son, porque nunca sabemos por lo que están pasando, ¿no? Entonces, qué importante tomar conciencia de eso. Sí, tomar conciencia de que mis palabras o las palabras que yo digo y las que recibe el niño son las palabras que le van a permitir a él después interpretar el mundo que le rodea y en el que va creciendo. Y si las palabras que yo le doy son críticas que no ayudan, críticas que lo hacen sentir de menos, que no lo hacen sentir valorado, él va mirando el mundo y construyendo su realidad con esas palabras. Y es que la palabra tiene el poder, como decíamos al comienzo, como decía Noemí, el poder creador, co-creador que comparte con Dios. Dios, nos cuenta el Génesis, creó todo a partir de la palabra. Y toda nuestra realidad se va moldeando a partir de todo lo que nosotros vamos diciendo. Y es penoso esto que conversábamos con Noemí en la semana de ver las redes sociales y ver tantos comentarios que expresan ideas, opiniones, juicios, pero no desde un punto de vista, qué sé yo, objetivo, analítico, que quiere cultivar, que quiere aportar, sino son juicios y críticas y palabras que brotan de un corazón, parece, o de corazones que están llenos de frustración, de envidia, de dolor, de bronca, de ira, algunos hasta de odio parece. Y es importante porque la palabra es creadora, y no solo la palabra hablada, sino que la palabra escrita. Y en este tiempo en el que las redes sociales abundan y en el que uno puede expresar con esta libertad de opinión que tenemos en la democracia, expresar y escribir lo que quiera, parece, mediante esas palabras nosotros estamos moldeando la sociedad en la que vivimos.
y luego nosotros podemos quejarnos o lamentarnos de que la sociedad va en decadencia, de que se pierden los valores, de que no hay respeto. Y si nos ponemos a ver los comentarios que subimos nosotros mismos, son esos comentarios los que moldean y los que forman la realidad en la que estamos viviendo. La realidad no se forma por arte de magia, se forma a partir de todo lo que nosotros, pensamos de la realidad y todo lo que decimos de la realidad. Y todo lo que expresamos y lanzamos así gratuitamente, sin pensar en los efectos o las consecuencias que la palabra tiene, sin pensar en la fuerza y el poder creador que la palabra tiene, o el poder y la fuerza destructora que la palabra puede tener. Sí, yo creo que cuando uno va trabajando internamente, cuando uno se va reconociendo sus cualidades, sus virtudes y también nuestros defectos, se puede ir eso modificando, se puede ir cambiando. Como hemos dicho siempre en este canal, no es algo que pasa de la noche a la mañana, pero yo sí puedo empezar cambiando qué estoy pensando yo de las personas que tengo cerca, ¿no? Qué estoy pensando de mi esposo, qué le estoy diciendo a mis hijos. Y con esto hablamos mucho contigo, amor, porque hay personas, hay padres que cuando se sientan a la mesa únicamente es queja. Le dice el hijo: mamá, salgamos a tomar un helado, y la mamá dice: no, es que no tengo plata. Se van al súper y dicen: mami, cómprame esto. No, es que no tengo plata. Entonces, vivir una queja en eso de que me falta, y como decías tú, eso va definiendo tu realidad. No es que, como decías, no es como magia, que eso, como decías, que aparece en la realidad como exacto, como arte de magia, sino es que nosotros lo vamos construyendo. Y es importante, o sea, también nosotros aquí hablamos siempre de la gratitud, o sea, que no hace falta tener montones de dinero para decir yo tengo. O sea, yo creo que aquí, al menos en este país, yo creo que el 85% somos bendecidos porque tenemos un techo, tenemos comida, yo creo que tenemos un empleo, y a veces los que tenemos trabajo nos vivimos quejando que mi empleo, que me pagan poco, son cosas así. Entonces yo pienso que para cambiar esta realidad también yo tengo que ser agradecida, y como hablábamos en el episodio anterior, ser fieles en lo poco, porque Dios bendice a un corazón agradecido. Entonces yo no puedo estar transmitiendo esos sentimientos, porque más que la realidad son sentimientos de carencia a los hijos, ¿no? Y tampoco, como decía también en un episodio, repetir como loro: yo tengo plata, pero sí ser conscientes de que tenemos un techo, tenemos los alimentos, tenemos una cama, o sea, tenemos, e incluso todos en una familia tenemos un celular. O sea, si todos tenemos un celular es porque sí hay, o sea, sí hay. Entonces, vayámonos fijándonos en esas cosas que a veces no valoramos, y que es mucho, porque hay gente que en serio no tiene nada. Entonces yo creo que desde ahí también se puede empezar a trabajar esto de qué estoy yo diciendo, ¿no? Y qué estoy yo construyendo con la palabra, con la gratitud, ¿ya? Entonces eso es bueno ir practicando, porque todo esto es cuestión de práctica, o sea, cuestión de fijarme en lo que tengo, más no en lo que no tengo, porque eso es yo creo que un foco es como que se te ilumina todo cuando tú tienes la capacidad de mirar lo que tienes. Y para las personas que creen en la ley de la atracción, pues la ley de la atracción significa atracción, o sea, acción. O sea, no es que las cosas llegan por arte de magia, sino es que yo tengo que hacer algo para que sucedan las cosas. Entonces eso también, si yo quiero una realidad diferente, como decía Claudio, yo tengo que empezar a trabajar
desde lo que yo estoy diciendo, desde lo que yo estoy pensando y también de lo que yo estoy sintiendo, porque estos mensajes que muchas veces nos encontramos en las redes sociales es de lo que nosotros sentimos. Y como decía mi esposo, es un sentimiento de ira, de frustración, de odio. Entonces, ir trabajando en nosotros para ir cambiando esa forma de percibir el mundo. Y esto de comenzar a practicarlo, como dice Noemí, de practicarlo todos los días, también va a requerir de nosotros y de ustedes lo que hablábamos en el primer episodio, que es fe. Yo tengo que poder creer y aceptar que esto es así, que sucede así, que mi palabra y lo que yo me vaya diciendo y vaya diciendo va a ir formando la realidad en la que yo voy a ir creciendo y voy a vivir. Y con el ejemplo que ponía mi esposa de que si yo me vivo quejando y vivo diciendo no alcanza, no hay, yo estoy creando una realidad en la cual hay carencia, ¿sí? Y si yo sigo diciendo esto, mi realidad de carencia, de que no hay dinero, de que no alcanza, de que apenas llego, va a ser la realidad en la que voy a vivir constantemente. Y no solo eso, va a ser la realidad en la que los más pequeños van a empezar a creer que están viviendo y van a empezar a creer y a tomar eso como su realidad. Y entonces ellos van a crecer con esta idea de que no hay, de que no tengo, de que no alcanza. Y si ellos en algún momento de adultos no pueden mirar esto para cambiarlo, van a terminar repitiendo historias y repitiendo patrones y heredando esto a sus hijos. Entonces por eso a veces hay familias que vienen de padres pobres, de abuelos pobres, de bisabuelos pobres, porque en su realidad ellos han aceptado que siempre han sido pobres, que siempre han vivido con lo justo, que casi nunca les alcanzaba para darse los gustos. Entonces, la palabra tiene el poder de crear una realidad tan, ¿cómo se dice?, tan palpable que quienes la ven desde afuera la terminan creyendo, se terminan metiendo en ella y la terminan haciendo suya, ¿sí? Hablando en este sentido de los hijos, de los más pequeños. Entonces es importante comenzar a cambiar esto, comenzar a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresar, de decir, para poder cambiar la realidad en la que estoy viviendo. Y esto es un trabajo de todos los días, se empieza de a poco. Como decíamos al comienzo, necesito también empezar a mirarme y a ver cómo me estoy hablando, y para eso empezar a descubrir cómo me han hablado también, cómo hablaban en casa. Yo le compartí a Noemí dos experiencias. Una que de niño yo escuchaba que mi mami conversaba con los vecinos, con la tía, con el tío, y cuando le preguntaban por mí, mi mami decía: no, él es buenito, decía, él es tranquilo, él no molesta, él nunca pide nada, él se conforma con lo que le damos. Y yo me acuerdo de eso de grande, y de grande cuando yo me analizo y me veo, digo, con razón, yo soy así, o sea, yo soy así. Pero también me fui dando cuenta que hay cosas que tengo que cambiar. Yo no puedo esperar que las cosas me vengan y que alguien sepa lo que quiero y me lo dé, o conformarme siempre con lo que me toca. Sí, me puedo conformar con lo otro, que soy bueno, que soy tranquilo, pero esto de que yo no pido, ya no quiero, yo quiero cosas y sé que para obtenerlas tengo que pedirlas y trabajar por ellas, ¿sí? Hay cosas que han sido buenas y me las quiero quedar, y hay cosas que hubiese querido que sean diferentes y las puedo cambiar. Y otra experiencia que yo le contaba a ella de mi infancia es que yo a mi papá nunca lo escuché quejarse. Él trabajaba en 3 turnos diferentes, 8 horas de corrido, y llovía, hacía frío, había sol, tenía que ir de noche, de madrugada, él se iba. Y en la casa yo no tengo memoria de que él se haya quejado de su trabajo, o que en algún momento haya dicho no alcanza para esto o no alcanza para lo otro. Y eso me enseñó a mí, la responsabilidad y la dignidad que da el trabajo, y otra cosa, que mientras uno trabaje, siempre hay. Mientras uno tenga un trabajo, siempre hay y siempre se puede. Claro, entonces
Lo importante es ir cambiando de cómo yo me estoy sintiendo, porque como te decía a ti, hay ricos que son pobres, algo así, que tienen mucho dinero, pero aún así a ellos les sigue faltando más. Yo creo que también un ejercicio que nos podría ayudar es decir, bueno, tengo todo esto, me gustaría tener aquello, lo voy a trabajar para eso, ¿no? Y no fijar, como decía antes, no fijarme en lo que falta, porque ese es poner un foco de atención a lo que no tengo, sino enfocarme en lo que yo tengo ahora, en lo que Dios me ha dado el día a día, porque decíamos, tú y yo conversábamos y decíamos, no sé en dónde escuchábamos que decía, inviten a Dios que sea el socio de tus sueños, de tus emprendimientos. Yo dije que es fácil, o sea, a veces los seres humanos, como hemos conversado en los otros episodios, a veces las personas como que nos han hecho creer que todo lo difícil es bueno y que todo lo fácil no sirve. Entonces es fácil coger a tu esposo, a tus hijos, a tu casa, a tus estudios, tu trabajo y decir, te entrego, tú eres mi socio y yo nada más los administro. Yo creo que eso sería una manera de empezar a cambiar. Entonces, decir, bueno, Dios mío, ayúdame, ¿qué digo con mi boca? Si no voy a hablar nada bueno, más bien me quedo callada, ¿no? Entonces sería como un ejercicio para ir cambiando poquito a poco. Ahora está de moda ¿cómo es el silencio que te ignoran totalmente? La ley de hielo. La ley de hielo. Eso es una agresión. O sea, eso es agredir a la persona. O sea, ahora está de moda, no, es que no quiero hablar a mi novio, a mi novia, y aplico la ley del hielo. O sea, ¿qué es eso? No, yo creo que también, ok, estoy mal con mi pareja, estoy mal con mi novio, tengo la capacidad y la madurez de acercarme y decir, démonos un tiempo, se acabó la relación, en esto tenemos que cambiar los dos, o sea, hablar, pero no aplicar de la nada, porque esto aplica a la gente de la nada. De la nada estoy aplicando la ley del hielo. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué somos? ¿Qué somos las personas? Y eso aplica no solo en las parejas, se aplica en la familia. Yo no comparto eso. O sea, que venga alguien y que diga cómo se siente, ¿no? Si se siente de 10 y si la otra persona también se siente de 10, maravilloso. Pero mientras la otra persona lo esté pasando mal y preguntándose qué está pasando, es una agresión. O sea, las cosas como son. Entonces, yo creo que ahí nos falta trabajar la madurez emocional, la madurez y cómo yo estoy cuidando mi relación. O sea, si yo estoy consciente de que esa persona me hace daño, no aplico la ley del hielo. Simplemente tengo la madurez de acercarme, de hablar, y si es que las cosas no funcionan, terminar por lo sano. Y aprender a usar las palabras va a implicar también a aprender a usar los silencios, ¿sí? Hay momentos en los que yo sí voy a tener que hacer silencio y ese silencio va a ser bueno. Pero como decía Noemí, hay momentos en los que el silencio no va a aportar ni a la relación en pareja, ni a la relación con mis hermanos, ni a la relación con mi padre. Y no va a aportar a construir o a edificar una realidad en la que todos podamos expresarnos libremente. Entonces, si yo estoy haciendo un silencio que va a lastimar al otro, necesito tener esto que decía Noemí, la madurez como para poder encontrar las palabras para acercarme al otro adecuadamente, como decíamos en unos videos anteriores, con madurez emocional, y poder transmitir adecuadamente lo que siento, lo que pienso, y llegar a un acuerdo y a una solución mediante la palabra. Porque eso nos va a ayudar a nosotros a construir una realidad en la que podemos expresarnos, podemos ser escuchados y también podemos escuchar al otro y respetar que puedan haber diferentes opiniones. Bueno, entonces como decía Claudio, hay silencios que nos hacen bien y hay silencios que no le debemos aplicar y que para eso tenemos boca, tenemos lengua y podemos comunicarnos, ¿no? de una manera sana.
Y sí, de hecho sabemos que hay muchos jóvenes que nos están mirando, porque en el live que hicimos la semana pasada, muchos jóvenes estuvieron conectados, mujeres en su mayoría y luego varoncitos también, muchos varones estuvieron conectados. Y es importante porque esto nos da la pauta de que la gente quiere comunicarse, la gente necesita hablar, necesita decir lo que le está pasando, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, lo que está sufriendo también. Y la palabra en este ámbito de la salud emocional, de la salud mental, es fundamental, es importantísima y es valiosísima, porque a través de la palabra yo voy a poder expresar lo que dentro, por ahí no se habla, lo que adentro se siente, se esconde y se guarda. Cuando yo pueda empezar a ponerle palabra a todo lo que está acá adentro, a lo que estoy viviendo, a lo que estoy sintiendo, a lo que siento que estoy padeciendo y sufriendo, voy a empezar a cambiar mi realidad, voy a empezar a cambiar mi entorno, voy a empezar a cambiar el lugar y la forma en que vivo a diario, mi cotidianidad. La palabra tiene ese poder, ¿sí? Y es importante que quienes nos ven, nos escuchan, se puedan animar a empezar a poner nombre y a empezar a expresar y hablar. Porque si estás en una realidad, en un momento, en una situación, en una relación que no te hace bien, que te genera ansiedad, que te genera fobias, que te genera tristeza, que te genera dolor. Y hablamos siempre de estas cuestiones que son un poquito difíciles, problemáticas o dolorosas, porque si vos estás en una relación, en una situación en la que estás feliz, en la que estás contento, en la que te sentís animado, apoyado, pues estás bien, sí, estás dentro del todo sano, y digo dentro del todo sano porque todos tenemos cosas siempre, por más sanos que estemos, y estamos hablando siempre desde las emociones, desde lo psicológico, siempre tenemos cositas que ir resolviendo para ir mejorando, porque en esa cuestión siempre se puede mejorar, si uno nunca va a alcanzar un top en esto, y eso es lo lindo, porque uno siempre puede estar mejor. Yo puedo estar re feliz, pero mañana puedo estar mucho más feliz y pasado más y así. Pero hacemos hincapié en estas cuestiones o en estas situaciones o relaciones que son traumáticas, obsesivas, tóxicas, dolorosas, asfixiantes, porque si eso se está repitiendo y se repite una y otra vez y se agrava, es porque mi palabra está generando eso, o la falta de una palabra diferente está generando eso, o la ausencia de palabras, porque capaz que de esto no puedo hablar con nadie. Entonces, cuando yo comience a hablar de eso, voy a descubrir el poder que tiene la palabra, y lo voy a creer, porque yo voy a ser testigo y voy a vivir en experiencia y en carne propia como el poder poner palabra a todo esto, y el poder ir cambiando esas palabras va a ir generando un cambio, primero en mí, en mi manera de verme, en mi manera de sentirme, y luego en mi entorno. Va a ir cambiando mi realidad, la va a ir mejorando. Recordé de que alguna vez tuve un acompañamiento a una niña chiquita de 5 años, 6 más o menos. Ya había trabajado con esta nena como 10 sesiones y la nena tenía problemas de lenguaje, estaba con terapista de lenguaje, estaba con psicóloga, pero la pequeña no mejoraba. Y esto yo siempre cuento a las personas que he tenido la bendición de acompañarles, porque sí que la palabra sana. Entonces ya estábamos en muchas sesiones y yo decía, bueno, pero, o sea, estamos haciendo bien las cosas, que está faltando aquí. Y me dio la idea de trabajar con la mamá. Entonces yo le dije a la mamá, yo no voy a trabajar con su hija, voy a trabajar con usted porque necesito conversar con usted. Entonces conversamos, y yo siempre tengo esta manera de decir a la gente, los que han tomado terapia o han seguido un acompañamiento conmigo lo saben. Yo les digo a ellos, ¿qué están guardando? ¿O qué se están tragando? Digo, porque le digo a la mamá. Entonces ella se queda así y dice, ¿cómo? ¿Pero qué? No, ¿qué se está guardando? Ella tiene que decir, porque esto está generando algo en la nena, y
Y gracias a Dios no me equivoqué. La chica empezó a hablar, empezó a desahogarse y la niña empezó a mejorar su lenguaje, su habla. Entonces, la palabra tiene el poder de sanar y es importante, como dice Claudio, dar nombre a lo que yo siento y poder conversar. Esto me pasa, tengo ira, tengo ansiedad, tengo frustración y darle nombre. Y en medida que yo lo voy reconociendo y lo voy dando nombre, puedo ir sanando. Y es importante porque a veces creemos que lo que pasa a mi hijo, bueno, es porque ya nació así. Y no, a veces muchos traumas, y esto se ve en constelaciones familiares, muchos traumas nosotros heredamos de nuestros padres. Como yo decía en un episodio anterior, o sea, no solo heredamos los ojos, el cabello, el color de la piel, el genio, también heredamos los traumas. Entonces, ser conscientes también de eso, porque ahora se ven muchas cosas. Yo que sé, en una familia, el abuelo fue alcohólico, fue fumador, y eso es lo que es el nieto. Y uno dice, ¿pero por qué? Si en mi casa ha tenido valores, si mi hijo es tranquilo, ¿qué está pasando? Entonces es importante también hacer una revisión de mi familia, que eso también sana. Y esto me recuerda que es importante lo que las mamás o los papás callan o dicen, ¿sí? Es importantísimo tomar conciencia de qué no le estoy diciendo a mis hijos, de qué no le estoy diciendo a los más pequeños, de qué me estoy guardando y de qué los quiero proteger. Y por otro lado, también qué les estoy diciendo. A veces como adultos somos muy duros con los niños y con los adolescentes, ¿sí? Y por un error los etiquetamos y los encasillamos en un modelo que para ellos es perjudicial y que ellos se terminan creyendo. Reprobó una materia, que sos un mal estudiante, en el país dicen que sos un burro, dicen que no aprendes, que sos tonto, que siempre te pasa lo mismo, que sos un vago, y se lo repito tantas veces y no miro las veces que aprueba o que saca una buena nota o no miro las otras materias que tiene en todas las otras excelentes, pero una que desaprobó y que no servís, que tenés que estudiar más, esforzarte más, no seas un vago, y él se va quedando con eso, no porque quiera, sino porque es lo que nosotros reforzamos, ¿sí? Juzgamos mucho también a partir de las apariencias, que si te juntás con este, si te juntás con aquel, vas a ser un drogadicto, vas a ser un borracho, vas a terminar abandonando la escuela, y se lo repetimos tantas veces que el niño, adolescente, de joven termina siendo un borracho o un adicto y no terminó el colegio. Pero no es una elección que haya tomado conscientemente, es algo que nosotros con la palabra fuimos moldeando, fuimos creando, fuimos reforzando, e inconscientemente el que la escuchó se fue convenciendo de que esta es su realidad. ¿Pero por qué? Porque quienes lo deberían amar le han hecho creer eso. Mediante la palabra han construido su realidad, que si seguís así vas a terminar en esto de que a veces heredamos cosas de nuestros antepasados, que si seguís así vas a terminar como tu tío o como tu abuelo o como el papá de tu papá o de tu mamá, que terminó, qué sé yo, encarcelado, que lo han matado, que esto, que tuvo que irse del país, y nuestro pequeño adolescente joven termina repitiendo una historia que nosotros se la hemos contado, se la hemos entregado y se la hemos hecho suya. Porque nosotros quizás no hemos podido mirar hacia atrás y aceptar y perdonar y liberarnos de eso y decir, capaz que mis abuelos, mis papás fueron alcohólicos, han sido, qué sé yo, violentos, pero eso no es lo que soy yo, eso no es mío, eso es de ellos. Yo puedo cambiar esto, ¿sí? Y todo eso es mediante un trabajo interno, mediante mirarnos, pero se va llevando adelante mediante la palabra, mediante la fuerza que tiene el decir las cosas. Eso es importantísimo y eso es
Eso es bueno empezar a saberlo. Saberlo es el primer paso. El segundo paso va a ser creer que esto es así, que esto es posible. Nosotros les podemos decir que sí, que es posible. Sí, me llevas justo a un video que vi hoy, no hoy, en esta semana, de un sacerdote que decía y ponía un ejemplo, decía, cuando uno de tus hijos sale a una fiesta y llega tarde y los papás están furiosos, llegaste tarde, que ni sé qué, y echan una maldición, decía el sacerdote, decía, acordarás de cuando tengas a tus hijos, él decía, eso es una maldición, y cuando estos chicos crecen y se convierten en padres, resulta que su hijo resulta drogadicto, tomador, fumador, y decía, esa es la maldición que alguna vez hicieron sin ser conscientes. Entonces, qué importante es el cuidar el que estoy diciendo. Y como decía, hay silencios necesarios. O sea, si no voy a edificar con mi palabra, me callo. Así, no hay opción. Así es. Y así como tenemos qué poder como para maldecir por generaciones y de manera inconsciente, lo decimos a veces porque así nos hablaron a nosotros también, así me dijo mi papá, mi mamá, o sea, a ellos le dijeron así sus abuelos, y como no había quizás esta posibilidad de comunicarnos así y de compartir tanto conocimiento que hay ahora para poder revertir todas estas cosas, para poder cortar patrones, círculos, a veces terminamos haciendo lo mismo, ¿sí? El poder esto, y es real, esto que decía el padrecito que comparte Noemí, que si yo digo te acordarás cuando tengas tus hijos, y pues sí, y encima si es de una mamá, de un papá, la palabra tiene mucho más poder con respecto a los hijos. Y cuando ellos tienen sus hijos están en malos pasos, obvio que se acuerdan de ustedes, pues ustedes con su palabra han creado ya, miren, hacia futuro una realidad que el papá, el del medio, no pudo cambiar porque no pudo hacer un trabajo de mirar hacia atrás, de ver cómo le han hablado a él, de ver cómo le está hablando a sus hijos y de ver qué le corresponde a él y qué no, ¿sí? ¿Qué cosas él puede hacer? Por ejemplo, un papá o una mamá en esa situación puede mirar hacia atrás y decir, no, mis hijos son mis hijos, no son tus hijos y no tenés poder sobre ellos. Yo con mi palabra tengo poder sobre ellos y yo los bendigo y ellos van a ser buenos hijos, sí se van a equivocar, pero eso no los hace malos y van a tener una realidad diferente a la que yo he crecido, va a ser mucho mejor y van a ser felices. Porque el papá y la mamá tienen en su palabra más poder con sus hijos que los abuelos. Los abuelos tienen poder sobre mis padres, pero mis padres tienen más poder con sus palabras sobre mí. Y lo que ellos me digan va a construir su realidad más palpable para mí que lo que puedan haber dicho los abuelos. Pero para eso tiene que haber un trabajo en el que los papás puedan mirar hacia atrás y decirle a los abuelos, a sus papás, esto es tuyo, esto no es mío. Yo te agradezco, pero te lo devuelvo, no lo quiero seguir cargando. Yo de aquí me hago responsable de lo mío y de lo que quiero para mis hijos y de lo que sé que ellos van a hacer. Claro, y habrán personas también, y estoy segura, que dirán, bueno, en mi casa tienen todo, mis hijos tienen amor, tienen respeto, tienen todo, pero también influye mucho su entorno, sus amistades, el colegio, la universidad, y cómo le hago ahí, porque yo tengo, digamos así, control en la casa, pero salen y yo no sé qué hacen mis hijos. Yo creo que ahí también ya cuando vamos creciendo, tenemos también que ser selectivos y bueno, y decidir quién es mi amiga, quién es mi amigo, y así yo tenga una amiga, me quedo con una amiga, pero que sea una amiga buena. Entonces, alguien que me ayude, alguien que me inspire a ser mejor, porque es verdad, y esto se ha visto mucho, incluso hay papás que lo cuentan llorando y dicen, bueno, pero es que en mi casa mi hijo ha recibido todo. Es en la calle donde mi hijo ha cambiado. Entonces, ahí hay que ser conscientes los hijos, con quién me estoy juntando, a quién le estoy prestando atención, a mis papás, o me estoy dejando llevar
por mis amigos, porque hay gente, y uno también lo dice con propiedad porque uno ha pasado, y dicen, si tú no haces esto, pues no estás en la onda, no perteneces al grupo, y eso se ve mucho en la adolescencia. Pero yo creo que uno tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente para decir definitivamente esto no es lo mío, y me quedo con las personas que me hacen bien, y que eso y que la decisión que en ese momento tome va a tener consecuencias al futuro. Voy a poder conocer a una persona que me quiera bonito, como siempre decimos acá, voy a poder construir, voy a poder estudiar lo que me gusta, porque yo voy también forjando mi carácter y voy aprendiendo, como hablábamos en el episodio anterior, a tomar decisiones adecuadas. Y al tomar decisiones adecuadas también tendría la capacidad de decir, yo no hago estas cosas, yo no comparto, pero las respeto y ya está. Y no hay tampoco la necesidad de quedarse como enemigos o cosas así, sino tener la madurez de decir, bueno, yo no comparto esto, yo no hago esto no me define y ya está. Y a los jovencitos, sobre todo, los adolescentes y jóvenes, una palabra que tiene mucho poder y que va a generar mucha incomodidad y molestia a nosotros, es que vos aprendas a decir no. Y esa palabra te va a hacer a vos auténtico, te va a hacer único, te va a hacer dueño de vos mismo y te va a hacer libre, porque nadie te va a poder manipular y hacer cosas que vos no querés hacer, o te va a poder sugestionar o convencer para hacerte pensar que así vas a estar a la moda o vas a estar más chévere, como dicen acá, más cool. El aprender a decir no es una palabra que tiene un poder increíble y va a definir tu vida y va a marcar tu vida y tu destino hacia donde vos los quieras llevar. Y esto, como te digo, va a incomodar a muchos, va a molestar a otros, va a alejar a algunos falsos amigos, pero van a quedar los auténticos, los verdaderos, los que te quieren ver bien. Así que no tengan miedo de usar esa palabra. Si les ofrecen hacer algo que ustedes sienten que no está bien o que ustedes saben que no es bueno, digan no y no tienen que dar explicaciones, no tienen que justificarse, no tienen que explicarles nada, simplemente no, porque no quiero, y es tu decisión y es tu palabra. Esa palabra tiene un poder increíble, porque ya después ya no te van a venir a ofrecer más nada de esas cosas. Vos si a la primera decís no, cortás eso de raíz casi. Y es una palabra poderosa, que los papás y las mamás y los adultos en los espacios escolares, sobre todo, los adultos que trabajan con adolescentes, con niños, con jóvenes, deben enseñarles a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes a decir no. Ellos tienen ese poder y ese poder no se los quita a nadie. Cuando ellos digan no, es no y nadie les puede obligar a hacer algo que no quieren. Pero si ustedes no expresan ese no, el otro va a seguir insistiendo, va a seguir molestando. Si ustedes tratan de evadirse o escaparse diciendo hoy no, quizás mañana o más adelante, puede ser en otra fiesta, o con esta chica no, con este chico no, ya me voy a animar. No. Si ustedes sienten esa incomodidad y por eso están tratando de evadir, sean más directos y digan no quiero, y no me pidas, ni me digas, ni me ofrezcas más, porque siempre va a ser no. Y esa palabra pero esa palabra les va a dar a ustedes, como les decía, personalidad, los va a hacer auténticos y les va a dar auténtica libertad y les va a enseñar a ver quiénes sí son amigos y quiénes no son amigos. Sí, y de esa forma también estaríamos haciéndome como valer mis sentimientos. Y al dar validez a lo que yo siento también es una forma de quererme a mí y de priorizarme, porque es importante también que en el momento de decir no, yo tenga la certeza de que yo me estoy priorizando. Y aquí siempre lo hemos hablado, el amor propio es fundamental, el amarme a mí primero y luego a las personas que estén dispuestos a compartir ese amor sano, ese amor bonito. Es bueno, o sea, es bueno saber decir no. Así es. Como decías tú, nos libera, nos hace libres.
y a los papás. Y esto es específicamente a los papás y a las mamás que están viendo a sus hijos que se están descarriando, que se están volviendo rebeldes, algunos que ya han agarrado o están agarrando por costumbre llegar alcoholizados o mareados quizás por otra sustancia, aquellos que están ya dejando el colegio, ya se han quedado un año, ya están repitiendo en otro colegio, que parece que no avanzan. Una ponerse a pensar en qué cosas le han estado diciendo a los chicos, cómo los han estado tratando cuando ellos han venido con su primer nota baja, cuando ellos han venido quizás por primera vez un poquito mareados, o han venido quizás a contarles que estuvieron fumando sus compañeros y le han ofrecido, contarles, recordarles a los papás a ver, que se pongan a pensar quizás con quiénes los estuvieron comparando también, qué les estuvieron diciendo, porque muchas veces son las palabras del papá y de la mamá los que terminan arrastrando a los chicos a la realidad en la que ellos están ahora y que ahora los hace sufrir a ellos, ¿sí? Pero sepan, papás y mamás, que así como las palabras tienen poder para construir una realidad triste, dolorosa, vergonzosa a veces, sus palabras de papá y de mamá tienen poder para sanar, para rescatar, para liberar. Que puedas acercarte al hijo que no terminó el colegio, pero poder decirle: perdoname porque la primera vez que viniste con tus notas bajas yo te dije que eras un vago, que no ibas a llegar a ningún lado, que nunca ibas a terminar la escuela, que ibas a terminar como tus amigos del barrio, o como tu abuelo, o como tu papá, o como tu tío. Poder acercarse al hijo y decirle: perdoname porque esto también fue mi responsabilidad, perdoname porque, o sea, yo a pesar de eso, de que estaba enojado, no debía haberte dicho cosas así. Vos eras mi hijo, sos mi hijo, y yo debía haberte cuidado, apoyado, ayudado, y no ser tan dura con vos. Poder decirle al hijo que viene borrachito, un poco, qué sé yo, mareado por algún cigarro o otra sustancia: hijo, yo te amo y me duele verte así, pero te sigo amando y vos seguís siendo mi hijo. Perdóname si te dije que voy a terminar siendo un borracho como tu papá, que se ha ido y que no está. Perdóname si te dije que vos ibas a ser un adicto como tu abuelo o como tu tío. Perdóname si te dije esas cosas porque yo no estaba consciente. Yo solo estaba queriendo que no seas así, pero te lo dije tantas veces que terminaste siendo así. Poder decirle al hijo: perdóname, vos no te mereces esto, vos te mereces cosas mejores, vos sos una buena persona, vos sos capaz, vos podés salir de esto, yo te voy a ayudar, podemos salir juntos, estoy acá, no estás solo, no estás sola. Poder decir todas estas cosas sanan, liberan, dan fortaleza y tienen poder para cambiar la realidad que quizás el hijo o la hija está viviendo. Tienen poder para cambiar los sentimientos que quizás se está guardando adentro. Tiene poder para ayudar al joven, a la jovencita, a encontrar palabras para expresar también lo que está sufriendo. Es importante que aprendamos nosotros también a mirar con lo que decíamos en el primer video y con lo que repetimos mucho, con empatía y con compasión. Y como decimos en cada video, es un trabajo que empieza de a poco, que es de todos los días, pero que empieza hacia adentro, hacia uno mismo. Se empieza de ahí, se empieza hacia uno mismo, hacia adentro, para después poder hacerlo hacia afuera. Sí, totalmente. Tenemos que empezar a cambiar, como cuando uno cambia el chip del teléfono, ir cambiando el chip de mis creencias, porque a veces lo que repetimos, como decíamos al inicio, es lo que hemos venido escuchando, de lo que nos han dicho, de lo que escuchamos en la televisión, que afuera en la calle, y a veces uno se queda con eso, y a veces en todo uno tiene que ser selectivo. Yo decía, creo que en algún video, que si de 5 cosas positivas que me dicen y alguien viene y me dice una cosa negativa, nos quedamos con lo negativo. Yo creo que hay que empezar a pensar diferente y quedarnos con lo positivo.
positivo. Si alguien me dice que no sirvo para esto, pues está bien, es su palabra y yo sé que yo puedo ser mejor, yo puedo mejorar y dedicarme a construir algo que me gusta en esta cuestión de los jóvenes, o sea, estudiar lo que les gusta, las personas, dejar de vivir de apariencias y tratar de complacer a la gente y tratar de uno de ser uno mismo, de rescatar lo que se ha perdido, que es la esencia de uno. ¿Quién es, como se trabaja en terapia? ¿Quién es Juan? ¿Quién es María? ¿Quién es Claudio? En este caso, ¿quién es Noemí? ¿Quién es esa persona en esencia? Y cuando tenemos la capacidad de mirarnos al espejo y de reconocer lo grandioso que es ser Noemí, lo grandioso que es ser Claudio, reconocemos el amor en ti. Y ese amor, si la otra persona no tiene la capacidad de mirarlo, pues es porque esa persona es el problema y yo no soy el problema. Entonces cuando nos lleguen esos comentarios negativos, recordar siempre que yo soy hijo de Dios y por el simple hecho de ser hijo de Dios, yo soy merecedor de todo. Como yo te decía, en este universo de infinitas posibilidades, o sea, tenemos las posibilidades de hacer lo que nos gusta, de hacer lo que nos apasiona y de hacer lo que nos hace felices. No hay la necesidad exigente de tener muchos títulos para yo poder ser útil en esta vida. Únicamente necesito amarme yo y desde el trabajo más sencillito que yo haga, hacerlo con amor y repetir a Dios todos los días que eres hijo de Dios y que estás agradecido. Y que si alguien dice, no, es que tú no vas a llegar a algo más, bueno, será una frustración de la persona, de quien me dice, mas no mía. Entonces, ser conscientes de que somos hijos de un Dios rico en amor, de un Dios rico en compasión. Entonces, al yo tener un padre rico, también soy una hija rica en amor, en bondad, en todo lo que yo quiera. Y quitarlos también, y es importante mencionar aquí, y porque hay personas que no van a terapia porque les falta plata, y es que es verdad, falta. Pero ¿qué me estoy diciendo? ¿Estoy bendiciendo mi trabajo o estoy, como decíamos al inicio, me estoy únicamente quedándome a la queja? Y yo puedo decir que Dios multiplica. Si tú ganas $10, pues Dios te va a multiplicar y no te preguntes, no cuestiones a Dios. Déjale ser Dios, o sea, no cuestiones, no digas, tengo $10 y tengo que comprar esto y me falta. No cuestiones, únicamente abandónate en Dios. Y bendice esos 10, 20, los dólares que yo, así sea $1. Entonces, qué importante tomar conciencia de que soy hijo de un Dios abundante en amor y que Él nunca, jamás de los jamases te va a abandonar. Y en este punto es importante que le demos lugar en la familia, en nuestra vida, con nuestros hijos, con la pareja y en nuestro corazón a aquel que tiene palabras de vida, ¿sí? ¿A dónde iremos? Decía Pedro, si vos tenés palabras de vida eterna. Y qué poco se habla mucho de todo, de esto, de lo que pasa, de las redes, de las noticias, de los famosos, del vecino, de la vecina, de los familiares. Se habla de todo en la casa, pero qué poco se habla de Dios. Y cuando nosotros hablamos al comienzo de que Dios es creador y todo lo hizo a través de la palabra, San Juan nos dice, al principio era Dios y junto a Dios era la palabra. Y la palabra se hizo vida y vino a nosotros, ¿sí? Y es bien clarito, pero nosotros preferimos las tinieblas, dice, a la luz de la palabra. Es importante que le demos en nuestra vida espacio a Dios y espacio en nuestro vocabulario a Él que es palabra de vida. Hablar más de Dios, aunque sea rezar en las mañanas juntos, bendecir
el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, darse la bendición entre esposo, esposa, a los hijos a los padres cuando están por salir. Es importantísimo conversar de lo que oímos en misa, de lo que dijo el curita, de lo que dijo este padrecito o esta otra persona o este otro pastor en las redes. Pero es importante porque hablamos de Dios y eso va a ir cambiando nuestro vocabulario. Lo que a nosotros nos mantuvo unidos durante 2 años en la relación es que en todas las charlas que tuvimos, siempre Dios fue el centro, siempre Dios estuvo presente. Claro que compartíamos cómo me sentíamos, cómo se sentía, qué hizo hoy, qué hicimos hoy, nuestros sueños, proyectos, qué teníamos pensado para otro día, lo que iba surgiendo como cualquier persona que se encuentra con alguien, pero en todo momento Dios era el centro, porque todo nos llevaba a Dios y desde Dios hablar y mirar lo que habíamos vivido, lo que estábamos sintiendo, lo que queríamos hacer a la luz de la palabra. Y Dios fue reforzando nuestro diálogo porque Él siempre estaba presente ahí. Y como dice Noemí, siempre con propiedad le podemos decir que si ustedes dan lugar en su diálogo cotidiano con el esposo, con la esposa, con los papás, con los abuelos, con los hijos, con los hermanos, si dan lugar a hablar siempre algo de Dios, la relación se va a ir mejorando, la relación se va a ir fortaleciendo, va a ir profundizando y la realidad en la que van a ir viviendo va a ir cambiando para bien, para mejor cada día. Sí, hay un ejercicio que yo lo estoy practicando en estos días y que a mí me ha transformado mis días. Lo vivo con más gratitud, viviendo en el presente, sin preocuparme de mañana ni sobrepensando en lo que ya pasó. Lo que a mí me ha servido es llenarme del amor de 3 personitas, de Dios, de mi esposo y de mi madre. O sea, yo cierro mis ojos y traigo a mi corazón el amor que es de Dios, de mi esposo y de mi madre, y es un ejercicio que sana, que incluso este ejercicio lo pueden hacer personas que están enfermas, ya sea física o emocionalmente. Este ejercicio tiene el poder de sanar. Y ahí es cuando yo digo, a veces tenemos las herramientas, al alcance de nuestras manos, como sentarme y cerrar los ojos y hacer este ejercicio. Tiene poder, pero a veces no lo hacemos. Hagamos la prueba, como yo digo, intentemos. No saldrá tal vez a la primera, hagan la segunda, la tercera, hasta que les salga, porque es sentir el amor de las personas que tú amas. Ustedes pueden traer el amor de sus hijos, de sus esposos, de sus esposas, de sus padres, o sea, traer a su corazón. Este ejercicio se recomienda hacer a las personas que están incluso con un cáncer, unas 5 veces al día, porque es un cáncer, pero se puede hacer únicamente 2 veces al día y funciona tranquilamente. O sea, es un ejercicio que tiene poder. Y es que el amor tiene poder, el amor sana y Dios es amor. Totalmente. Él sana. Y como decíamos y como hablábamos sobre el poder y la fuerza de la palabra, y siempre culminamos hablando sobre cómo Dios hizo uso de esta palabra. Jesús sanaba con su palabra. Yo lo quiero, abre los ojos. Yo lo quiero, queda sano. ¿Sí? Niña, yo te digo, levántate y anda. Y la niña se levantaba y andaba. ¿Sí? Lázaro, sale de tu tumba. Y Lázaro sale caminando. Sí. Entonces, es así de poderosa la palabra. Pero la palabra de Dios, si nosotros le damos lugar en nuestra vida, que la palabra de Dios es amor, ese amor sana. Y estos ejercicios que Noemí les propone son pero poderosísimos, porque están fundamentados y cimentados en el amor. Y el amor tiene un poder de curación indescriptible, que tenés que experimentarlo, porque no te lo podemos expresar así como es en su totalidad,
necesitas vivirlo para entenderlo y para creerlo también. Pero necesitas animarte a empezar a practicar poco a poco y vas a ver que esa palabra amor es más que una palabra. Es fuerza, es Dios mismo que sana a través de esa palabra. Porque Dios es amor. Es amor, así es. Y con esto iríamos concluyendo y agradeciéndoles por acompañarnos en esta aventura, como decíamos en el primer capítulo. Es algo que surgió con otro, digamos, tenía otra temática, ¿no? El corazón a corazón, pero Dios es así, Dios te sorprende y uno hay que disponerse de ser dócil también a Dios y Dios te sorprende. Dios hace cosas que a veces siempre que humanamente no se puede. Solo con Dios es posible todo, sanarse de un cáncer, sanarse de alguna herida que te está matando por años. Dios sana y únicamente hay que tomar la decisión de acercarnos a Dios. Tenemos la bendición, como siempre hemos dicho nosotros los católicos, de acercarnos al Santísimo y de experimentar lo bello que es sentir a Jesús ahí. Y ahí es que a veces uno no necesita ni hablar, o sea, únicamente dejarnos amar por Jesús, porque yo creo que en estos tiempos donde la sociedad está sacudida por tanta cosa negativa, necesitamos tomarnos un baño de Jesús, necesitamos dejarnos abrazar por Él y reconocer de que Dios nos ama incondicionalmente, independientemente de lo que yo haya hecho, de lo que yo piense. Dios nos ama y como decíamos en el primer capítulo, solo Dios te puede juzgar y ponerte este ejemplo, o sea, solo Dios si baja y te dice yo no te amo, pues me pondré triste, pero mientras yo sepa que Dios me espera con tanto amor, con tanta misericordia, pues yo puedo sentirme amado y saber de que voy a salir de cualquier problema, voy a salir y que veamos a un Dios amoroso y que por más grande que sea la situación que yo esté experimentando, es también algo que me está preparando, porque si nosotros somos más específicos y vamos lo que vivió Jesús tuvo que pasar por el Calvario, a Jesús lo tuvieron que crucificar, Él tuvo que morir para resucitar y darnos vida a nosotros. Entonces a veces las situaciones negativas es una preparación y es una invitación de que Dios quiere algo más de mí y que Dios siempre me va a preparar un corazón y si uno no pasa por esa situación difícil, uno no va a reconocer a Dios, uno va a ir por la vida haciendo lo que siempre he hecho. Entonces, también ver al sufrimiento como una opción, como una preparación para mi alma y también porque Dios tiene un propósito, porque todos hemos venido acá con un propósito y a veces Dios nos necesita, nos pule para ser sus mejores soldados, ¿no? Entonces ahí también sé que sonará complicado, sonará extraño decir agradezcan por una enfermedad, porque decir, pero ¿cómo voy a agradecer por una enfermedad que me está matando, por un dolor emocional que me está carcomiendo? Agradezco porque soy más consciente y miro qué es lo que Dios me está queriendo enseñar, qué es lo que tengo que aprender. Tal vez ser más paciente, como decíamos, ser más compasivos, más empáticos, porque a veces nos tomamos la vida a la ligera. Y decíamos hace rato, hablen de Dios con los hijos, con la pareja, con los padres, con los hermanos. Pero más importante, esto que dice Noemí,
Nosotros tenemos la gracia de tener, y somos los únicos, los católicos, la gracia de ir a la iglesia y tener a Jesús vivo en la Eucaristía, presente, total, real en todo lo que Él es, en cuerpo, en sangre, en alma, divinidad. Somos privilegiados de tener a Jesús y de poder ir a su encuentro y hablar con Él. Hablen con Dios. Esto es parte de la preparación. Es lo que hizo Jesús en toda su vida. Se retiraba a solas para hablar con el Padre, ¿sí? Y nosotros necesitamos también tener nuestro momento de retirarnos, ya sea a nuestro cuarto, a un lugar en silencio. Lo más bonito sería al Santísimo, al Sagrario, y hablar con Dios. Necesitamos hablar más con Dios para después poder hablar de Dios con mayor fluidez. Así que los invitamos esta semana. Hablen con Dios. Anímense si pasan por una iglesia, por una capilla y ven al Santísimo, ven el Sagrario, ven a Jesús. Acérquense y hablen con Él. Cuéntenle, díganle, exprésenle, hablen. Y en casa hablen bonito. Será un buen ejercicio esta semana. Hablen bonito. Digan cosas lindas, cosas buenas. Al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, a los hermanos. Eviten decir cosas malas por costumbre, porque a veces es por hábito. Cambiemos esos hábitos. Hagamos los silencios un ratito y digamos cosas lindas, cosas buenas. Agradezcamos. Remarquemos cosas buenas que tienen y hacen los miembros de nuestras familias. Seamos repetitivos, se las digamos una y otra vez. Sí, y eso, o sea, decir cosas bonitas, qué lindo ir bendiciendo desde ahí, ¿no? Desde decir cosas, te amo, quiero que estés bien. Qué linda que estás hoy. Qué lindo que estás hoy. Qué lindo que te queda ese pantalón. Sí. Qué lindo los aritos. Cosas sencillas. Cosas sencillas. Qué buena que está la comida. Qué rico que está la comida. O sea, son cosas que suman. Claro. Que suman. E incluso con cuestiones que están fuera de nuestro control, que a veces salimos y está lloviendo. ¡Qué linda lluvia! Aunque nos cueste. ¡Qué lindo frío! ¡Qué lindo sol! Y salimos todos cubiertos con el ojo lleno de bloqueador, pero ¡qué lindo sol! Sí. Entonces, desde ahí nosotros vamos moldeando una realidad diferente. Totalmente. Y eso, bueno, con esto vamos cerrando. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí. Y será hasta el próximo video. ¿Sí? Estén atentos porque en cualquier momento hacemos otro live en TikTok y estamos conversando ya más fluido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Corazón a corazón, hablemos juntos tú y yo. Lo que siente mi corazón, lo que siente tu corazón. Que yo te amo, Señor, que tú me amas, mi Dios, y por siempre mi Rey me amará.